Hola, buenas tardes. Estaba debiéndoles la última parte de la clase de política fiscal cuando me tuve que ir el martes pasado. Entonces recuerden que vimos en la clase que son tres los conceptos fundamentales para entender la política fiscal. eh, la postura fiscal, los estabilizadores automáticos y la regla fiscal. ¿Listo? Quiero que eso ya lo tengan suficientemente claro, definición, cómo se mide, conveniencia. ¿Listo? Ahora, para este paper, que me interesa que la parte intuitiva quede clara, voy a empezar por la estimación del modelo. ¿Listo? Ellos, los autores del Banco de la República de Cartagena, lo que estiman es un modelo dinámico de datos panel. ¿Sí? Yo sé que algunos de ustedes todavía no han visto econometría, entonces no me interesa que tengan absoluta claridad de todos los detalles técnicos detrás de un modelo dinámico de panel, pero sí la intuición de los resultados. ¿Listo? Esto sí. Ellos, como les dije, usan datos de panel para municipios y departamentos. Recuerden que los datos de panel se componen de datos para varios periodos, años, por ejemplo, meses, el periodo de tiempo que corresponda a cada investigación, y de unidades de análisis, que puede ser individuos o, en el caso de este paper, municipios y departamentos. ¿Listo? Entonces, eso nos permite hacer estimaciones relacionando distintas variables. En este caso, lo que le interesa a los autores es ver el carácter procíclico, es analizar pues el carácter procíclico o contracíclico de los gastos y los ingresos de los municipios y los departamentos, ¿sí? Entonces, recuerden que ustedes desde el colegio saben que cuando en una ecuación, el coeficiente que acompaña a la variable que está a la derecha de la ecuación es positivo, es porque esa variable tiene una relación directa con la variable que está al lado izquierdo. En este caso, estamos relacionando tanto los gastos como los ingresos de los municipios y los departamentos con el PIB. ¿Por qué? Porque nos interesa saber o deducir si tienen un carácter procíclico, es decir, que se mueven con el ciclo económico, o contracíclico, que se mueven en sentido contrario al ciclo económico. ¿Listo? Sobre estas ecuaciones, pues, ¿qué les cuento? Bueno, aquí los autores, además de el PIB, le dieron pues como un carácter autorregresivo también a la estimación y pusieron los gastos en periodos pasados, ¿sí? Y los ingresos en periodos pasados como para denotar o para resaltar em, como una inercia en la evolución de los gastos y los ingresos que dependen del pasado, ¿sí? Ya de aquí en adelante, estos son efectos fijos de tiempo y efectos fijos por entidad territorial, ¿sí? El delta y el min. Listo. Entonces, esta es la estimación que hacen, esta es la regresión que hacen. Decimos entonces que los gastos o los ingresos son procíclicos si el beta 1 es mayor que cero, es decir, las relaciones directas se mueven junto con el PIB en la misma dirección. eh, y si es negativa, entonces la relación es contracíclica. Veamos entonces los resultados. Entonces, si ustedes observan acá, estos son para fiscal municipal. Espérense un momento. Ah, no, pensé que... em, esta estimación corresponde a, como les decía, a los municipios. ¿Listo? Ahorita vamos a ver las de los departamentos. Las primeras columnas corresponden a los gastos y las siguientes a los ingresos, ¿sí? Entonces, fíjense que la variable que nos interesa o los coeficientes que nos interesan son los de esta primera fila. Este es el beta 1. Entonces, acá hace la estimación para el gasto total, acá para el gasto corriente y aquí para los gastos de capital. En cuanto a los ingresos, lo hace para los ingresos propios, las transferencias y las regalías. ¿Listo? Eh, en la lectura y también en las diapositivas, recuerden, hay una explicación un poco más detallada de cada uno de estos tipos de ingresos y de gastos.
¿Qué observamos? Que el coeficiente es positivo, es decir, que tanto gastos como ingresos son procíclicos, tienen un carácter procíclico, ¿sí? Em, la mayor prociclicidad la vemos acá en los gastos de capital, ¿sí? Y en cuanto a las fuentes de ingreso, también vemos que son los ingresos propios los que tienen mayor prociclicidad. Entonces, fíjense cómo aquí en este caso lo que vemos es que si las principales fuentes de ingreso de las entidades territoriales, bueno, en este caso de los municipios, son muy procíclicas, es decir, por ejemplo, caen cuando cae el PIB. Entonces, para actuar frente al ciclo económico, intentando suavizar un ciclo recesivo, por ejemplo, esto dificulta un poco la posibilidad o la holgura fiscal de los municipios y departamentos en ese sentido, dado que pues las principales fuentes de ingreso con las que podría gastar en caso de necesidad, en caso de crisis, pues también caen, ¿no? Eso es como para que ustedes vayan asociando estos resultados a los que veíamos antes. Y en cuanto al gasto, pues vemos que si son procíclicos, quiere decir que cuando estamos bien, se sigue gastando más y cuando cuando el PIB está cayendo, pues no se está reaccionando de tal manera, no se está reaccionando aumentando el gasto como para suavizar el ciclo de desaceleración, ¿sí? Es decir, que la postura no es contracíclica como vimos que era adecuada. ¿Listo? Eh, tengan en cuenta estas relaciones. Miremos la separación. Bueno, digamos que aquí no hay algo muy interesante separando por categoría los municipios. Vemos que en todos los casos es procíclico, pero pues que los gastos corrientes y de capital, perdón, en un mayor grado son procíclicos esos gastos corrientes y de capital en los municipios de categoría especial comparado con los otros. Listo, aquí se hacen las mismas estimaciones, pero teniendo en cuenta distintos periodos normativos. Recuerden en la lectura cómo se resaltan algunas reformas que se hicieron a los gastos y a los ingresos, o sea, que afectan los ingresos y los gastos departamentales. Entonces, esas normatividades parecen haber tenido efecto en el carácter procíclico de los gastos. Se observa que los gastos de capital y los corrientes son menos procíclicos después de las reformas a las transferencias y de los controles al gasto y al endeudamiento. ¿Listo? Esto mismo se hace para las transferencias y las regalías. Bueno, aquí pues me voy a saltar esto porque ustedes mismos lo pueden mirar. Voy a ir de una vez a las estimaciones que se hicieron para los departamentos. Los mismos regresiones que se hicieron para los municipios ahora se están haciendo para los departamentos, también para el gasto total, los gastos de capital y los corrientes, y también los ingresos totales y desagregando. Entonces, ¿qué se observa? Que los gastos corrientes tienen un comportamiento procíclico también, y en el caso de los ingresos, la mayor fuente de prociclicidad son las regalías. Entonces, fíjense también, bueno, si cuando estamos mal, las regalías caen, entonces eso disminuye el margen de acción fiscal de los departamentos cuando, pues, si quisieran actuar para suavizar un ciclo recesivo, por ejemplo. Y el hecho de que los gastos sean procíclicos, los corrientes, pues también quiere decir que la postura no está siendo contracíclica, es decir, no se está gastando más en crisis o menos en periodos de auge. Listo, esto es como lo más importante de lo que me quedaba por decirles ese día. Entonces, recuerden repasar muy bien los conceptos, eso les tiene que quedar suficientemente claro para la evaluación. Recuerden preguntarme cualquier cosa que les haya quedado en duda. ¿Listo? Entonces voy a dejar ahí y nos vemos en clase muy pronto. ¿Listo? Espérense un momentico. Intento pararlo. Feliz fin de semana.